No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? Ya. Oh, el profe. Chuta, ya. Buenos días, alumnos. Usted, señor, el de allá, al fondo a la derecha, ¿se me porta bien? ¿Se me comporta? Porque si no, la próxima vez que haga desorden en mi clase, será llamado a inspectoría. Perdón, profe. Y usted, Cáceres, al fondo igual, ¿se me comporta? Porque siempre lo veo haciendo desorden con él, o también serán los dos castigados. Disculpe. Entonces se comportan los dos para que conversar mi clase. Empecemos. Bueno, alumnos, hoy día vamos a hablar sobre la alquimia. No es de los cuadernos la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Querido alumno, la alquimia es la arte en cual consistía antiguamente en mezclar los metales o los distintos metales que se encontraban en la tierra para así después crear otro nuevo y ocuparlo en enfermería, agricultura, herrería, metalurgia, entre muchos otros. Pero lo que no se sabe es que cuándo fue creado, cuándo fue elaborado esta arte humana. En realidad no se sabe cuál es la fecha exacta, pero cualquier hecho geográfico, histórico o también geológico es considerado como indicio para saber su fecha. Pero no hay que dejar de lado que sus principios fueron la agricultura, la metalurgia, la herrería, la creación de tintes y entre otras cosas, ya que los primeros países o pueblos en utilizar esta arte, supuestamente los historiadores de alquimia dicen que fueron los egipcios, que todavía no se explica de cómo conseguían tanto oro sin tener la tecnología, ni la educación, ni los conocimientos para la extracción de tanto mineral. Pero Mesopotamia igual es uno de los otros pueblos que se considera, ya que en sus construcciones se encontraron arquitectura que está bañada en oro, sin tener una reserva tan excesiva de este mineral. Pero lo que realmente afirman, sí o sí, que el primer libro, que es el que explica cómo crear rubíes, metales preciosos, oro, perlas, gemas, entre otras cosas más, es un libro que fue encontrado en Grecia hace 2000 años antes de Cristo, que al final de esto nos explica cómo crear el oro falso, la cual antiguamente en el pueblo chino, con el emperador Wen, ¿qué es lo que le hacía a esta gente que creaba, a los alquimistas que creaba oro falso? Eran llevados a esclavizar para así después matarlos y castigarlos, ya que engañaban a su rey y eso era lo que no le gustaba. Bueno, la alquimia no fue algo elaborado, sino que investigado para poder así después mostrarlo al mundo, sino que surgió de la observación de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que observaban en esos tiempos la naturaleza como si fuera otra forma de vida y así pudieron ocuparla en la alquimia. De esta forma pudieron ayudar a la enfermería, a la metalurgia y la herrería, los cuales en sus principios fueron una de las más potencias que fueron ayudadas por esta arte humana. Pero esta arte también empezó a llegar a principios del siglo XII y a fines del siglo XVII a Europa, la cual se expandió por todo este continente.
En este tiempo fue la edad de oro de la alquimia, en el cual aquí aparecieron los famosos alquimistas como Alberto Magno, Robert Bacon, Flemens y Herodes Etus, que fueron uno de los principales alquimistas de estos años. Bueno, alumnos, yo aparte de esta clase, yo les traigo dos invitados. El químico titulado en Harvard con magíster en química diferenciada, química cuántica y física, y profesor del Pacific School, Philip Casey. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Bueno, querido alumno, ahora le vengo a hablar sobre los elementos químicos. Bueno, algunos de sus elementos químicos que ellos utilizaban en la prehistoria o más antiguo, hace harto tiempo, eran los calderones, estas fuentes grandes, ollas grandes que hervían estos elementos. También eran los hornos, lo que ocupaban para poder calcinar el elemento químico. También tenían instrumentos auxiliares, como las tenazas, los guantes y los soportes, que le permitían sujetar algunos de estos elementos. También para poder crear una gran obra, como por ejemplo la piedra filosofal, necesitaban pasar por diversos procesos, por lo que ejemplo estaban la calcinación, la fusión, la congelación, la subliminación y la separación y eso. Bueno, la calcinación cumplía el proceso de que se colocaba en un horno este elemento y se calcinaba. Entonces ahí de un estado sólido pasaba a un estado más o menos líquido y ahí se podía mover o manipular perfectamente este elemento. En la fusión, después de elementos tenerlos calcinados, se juntaba con otro elemento y se fusionaba. Entonces ahí quedaba en uno solo. La congelación servía para poder congelarlo y que quede en un estado sólido después de haber estado fusionado. La fijación era para afinar algunos detalles para que quedara en perfecto estado este elemento. Y la separación era cuando ya el elemento esté más o menos malo, no quedó de una forma tal que el alquimista quería, él la separaba por este proceso. Y la subliminación es el proceso en que a veces algunos elementos los pasaba de estado sólido lo pasaba a estado gaseoso sin por medio del estado líquido. Eso. Muchas gracias, profesor. Y eso Bueno, no me alumnos, venía a decir. mi segundo invitado viene directamente del pasado. Es el famoso alquimista Lord Byron. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como ya le dijo su profesor, yo soy el alquimista Lord Byron. Bueno, como introducción al tema que le voy a hablar, que va a ser sobre los primeros alquimistas, le voy a hablar sobre la alquimia, algo general, acerca de nuestro tiempo. Bueno, la alquimia, como en todas las artes y las ciencias, ha sufrido cambios lentos y generalmente ha pasado por el hombre, que es el mayor exponente de esta arte, ya que es él el que puede mezclar los metales. Al principio de su historia, la alquimia era muy reducida, casi inexistente. Si había algún alquimista, era nombrado hereje o brujo en esos tiempos. Por eso nadie se atrevía a dar público sus experimentos sobre la alquimia y combinación de metales para formar el oro falso, o false gold, como se dice en Europa. Bueno, el principal objetivo de la primitiva alquimia es sencillamente transformar metales en oro. O sea, tomar, no sé, una pieza de cobre y convertirla en oro, entre comillas. Eso era lo fundamental. El alquimista tenía que saber las propiedades fundamentales de cada uno de los metales para saber cuál combinar, cuánto peso y cuál va a ser su fundición para poder juntarlos y mezclarlos y crear su oro falso, que por sí tenía oro, pero no era del todo total. Bueno,
los métodos para hacer crecer el oro o hacer que el metal se convierta en oro es muy simple. Bueno, se trata de rebajarlo a través de su aleación con otros metales. O sea, ¿qué quiere decir? Que convirtiendo un oro de 24 quilates, lo transformaban a uno de 18 mezclándolo con cobre y plata. ¿Por qué con cobre no? Porque el cobre simplemente le da un tono rojizo al metal y ya perdía su color dorado, característico del oro, y si se mezclaba con el color rojizo, que era el que le daba al metal la plata, también iba a perder su propiedad de dorado. Bueno, estas operaciones se realizaban a través de recetas muy simples, como hacerlo mezclando otras sustancias que le daban más brillo o más dureza, y esto hacía prácticamente invisible en ese tiempo, ya que no existía la tecnología como para averiguar si es que el oro que se estaba comprando era falso o no. Actualmente, por lo que me han dicho algunos científicos que visité desde que llegué del pasado, han dicho de que ahora existen varias formas de saber si el oro es real o no. Bueno, en mi tiempo no habían. Por eso era muy fácil hacer creer a los vendedores de oro de que se trataba de ese metal tan preciado. Bueno, ¿era engaño esto de hacer crecer oro? Quizás sea inadecuado hablar sobre engaño total, puesto ya que el metal que se vendía tenía prácticamente la mitad de oro, aunque la otra mitad era de otro metal, como ya dijimos anteriormente, cobre y plata. Los primitivos alquimistas que venían generalmente de Egipto, de Grecia, Mesopotamia y de otras partes del mundo, de Europa y Asia, siempre supieron que esto podría acarrear problemas, y al final nunca pasó nada, ya que no existía la tecnología como para comprobar si el oro era falso o no. Bueno, alumnos, ¿alguna duda? Sí, yo. ¿Tiene algo que ver la piedra filosofal con esto? Bueno, sí, se supone que es una piedra que puede ser creada con alquimia, que es capaz de transformar cualquier metal simple en oro sólido. Todo se basa en ciertos postulados que dijo Aristóteles acerca de las propiedades de los elementos, que son humedad, frío, seco y caliente. La misma teoría propone que cada metal está formado por una combinación distinta de estos principios, y que se suponía que si se mezclaban de forma diferente podrían dar a luz un nuevo metal distinto. Ahora, el problema era cómo hacer que estos principios se mezclaran, y aquí es donde aparece en escena la famosa piedra filosofal, que era capaz de volver a reorganizarlo de una manera, por decirlo así, de reorganizar estas propiedades y dar a luz al oro sólido. Pero la capacidad de volver oro el metal corriente no era lo único que prometía la famosa piedra filosofal. El oro es un metal inmortal, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que el oro es el metal que no se oxida. Esta es la razón de su gran estatus y valor, y se creía que si se llegaba a descubrir la forma en que la piedra filosofal cambiaba la posición de los metales, se llegaría a deducir una forma de hacer el hombre inmortal. Cosa que en este tiempo, o sea, en mi tiempo, es algo que toda la gente anhelaba. Bueno, existían dos tipos de piedras filosofales. La roja, supuestamente capaz de transformar los metales en oro, y la blanca, que se supone que era capaz de transformar cualquier metal en plata. Eso era. Gracias, profesor. De nada, caballero. Bueno, alumnos, y con esto despedimos a nuestros invitados con un gran aplauso. ¡Bravo! 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 Gracias. Bueno, y con esto, alumnos, les he tratado de pasar la mayor parte de la alquimia.